el ingeniero CIP Wilmer Narváez Rojas. Voy a presentar a Wilmer Narváez, ingeniero electrónico colegiado, máster en telecomunicaciones, máster en regulación de servicios públicos e infraestructura. Wilmer tiene una diplomatura especializada en gestión de proyectos y calidad, 17 años de experiencia profesional en el sector público-privado, ha sido asesor de telecomunicaciones y coordinador de innovación tecnológica y tecnología de comunicación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente se desempeña como asesor en el Ministerio de Energía y Minas. Voy a dar pase para dar inicio al webinar a Wilmer Narváez. Wilmer, buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches, gracias Evelyn, gracias por la presentación y también gracias a todos los que están conectados el día de hoy haciendo un esfuerzo de fin de semana, ¿no? En el horario de las 7 de la noche a veces es un poco complicado conectarse, toda vez que después de una larga semana todo el mundo está pensando en regresar a su casa y no estar conectado en un webinar. Pero sin embargo, hemos tenido gratamente una buena cantidad de personas inscritas, lo cual nos alegra mucho por el tema que es un tema muy interesante y un tema que está, se podría decir, tocándose en distintas partes del mundo, ¿no? Como es la implementación de proyectos de ciudades digitales o también en algunos lugares conocidos como ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco compartir alguna información y algunas experiencias que hemos podido adquirir durante estos últimos años, ¿no? Liderando algunos proyectos interesantes aquí en el Perú, ¿no? De diseño e implementación de proyectos de ciudades digitales, aunque el término correcto sería ciudades inteligentes sostenibles, que es un término más amplio, ¿ok? Pero en esta oportunidad vamos a abarcar siete puntos que yo los considero sumamente importantes para poder entender el alcance de este tipo de proyectos, ¿no? Como habrán podido ver en la presentación del webinar, nosotros vamos a tocar desde algunas definiciones como lo que son la ciudad digital, los stakeholders involucrados en este tipo de proyecto, a qué le llamamos infraestructura digital, hasta revisar rápidamente las tecnologías habilitadoras, ¿no? Que hacen posible que estos proyectos de tecnología se lleven a cabo, ¿no? Y cómo es que actualmente las herramientas tecnológicas y los diferentes eh, software y plataformas digitales ayudan a mejorar los servicios que actualmente se prestan a los ciudadanos, ¿no? Finalmente, ese es el gran reto que tenemos todos nosotros, todos los que estamos metidos en temas de proyectos y los que trabajamos de repente desde cierto ángulo en entidades del Estado, tenemos la obligación, ¿no? Por así decirlo, de que todos nuestros proyectos que realizamos sean en beneficio de los ciudadanos. Eso es la idea principal de presentar este tema el día de hoy. Entonces, rápidamente hay que tener en cuenta que la sobrepoblación a nivel mundial es definitivamente un problema para todas las administraciones, para todos los gobiernos. El Perú no es ajeno a esa realidad. Eh, la sobrepoblación de las ciudades trae consigo también grandes retos en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas que aquejan no solamente a Perú, sino también a los países de Latinoamérica. Y hace más o menos unos 15 a 20 años atrás también era un problema en los países del primer mundo, hablemos de la Unión Europea o en los países asiáticos, ¿no? Todos los días vemos pues cómo es el caos vehicular y cómo es que nos toma 2 hasta 3 horas de nuestro día transportarnos desde nuestros hogares hasta nuestros trabajos y por más buenas iniciativas que se han hecho, el transporte urbano sigue caótico, ¿no? Y otro tema importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un proyecto de ciudad digital es
que debemos, a través del uso de ciertas herramientas tecnológicas, debemos hacer una solución inteligente para prevenir a la población ante desastres naturales, ¿no? Ustedes recordarán en el 2017 el fenómeno del Niño, ¿no? Que golpeó bastante la zona norte y sur del país, ¿no? Y hubiera sido interesante que los ciudadanos estén informados ante la crecida del río, ante un desbordamiento, ¿no? Para poder salvar vidas humanas. Eso es un gran reto de las administraciones locales y regionales. Como decía, este problema de la sobrepoblación no es solamente peruana, este tema es a nivel mundial. Por ejemplo, en Sudamérica, después de Brasil, que tiene más o menos 211 millones de pobladores, nosotros tenemos 31 millones de personas, después de Colombia, que tiene 49 millones, ¿no? Y Venezuela tiene 32 millones. Entonces somos los países con mayor población en Latinoamérica y tenemos los mismos problemas, ¿no? Llámese el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la congestión vehicular y también los países que estamos pegados al cinturón del fuego, ¿no? Tipo Chile, tipo Perú, tipo Ecuador, también nos vemos afectados por los desastres naturales que nos aquejan cada año. Entonces, este fenómeno, como decía, es un fenómeno mundial, una problemática mundial, y ya los países desarrollados, los países que pertenecen a la OCDE, los países que pertenecen a la OCDE, ya han tomado esto en serio, ¿no? Y han empezado a tomar a nivel de gobierno políticas nacionales para poder desarrollar planes a mediano y largo plazo para la construcción de nuevas ciudades, ¿no? ¿Esto debido a qué? Porque las ciudades están creciendo y la población urbana va en aumento, ¿no? Una tendencia mundial es que al 2050 el 85% de la población va a vivir en ciudades, lo que significa que las zonas rurales, ¿no? Uf, y el Perú tiene una cantidad enorme de centros poblados y centros dispersos a nivel nacional. La tendencia es que al 2050 es que esas poblaciones van a desaparecer y van a migrar a las ciudades. Entonces, imagínense ustedes esa cantidad de gente en las ciudades como Lima, como Arequipa, como Trujillo, Chiclayo, Piura, ¿no? Que no están preparadas ni diseñadas para atender esa gran cantidad de personas. Hablamos del reto de las autoridades en el tema de energía eléctrica, en el tema de saneamiento, ¿no? Agua, electrificación urbana, ¿no? No estamos preparados. Entonces, eso es un gran reto y ponemos en alerta a todas las autoridades que tienen a cargo el tema de la planificación urbana, el transporte vehicular, entre otros temas nacionales, ¿no? También se dice que en el 2025 a nivel mundial van a haber 37 megaciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque del 2008 al 2050 la población mundial habrá crecido en un factor de 2, o sea, el doble. Y si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, la tendencia es que la población urbana va a ser la mayor cantidad y las zonas rurales van a ir a tendencia a desaparecer. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución que tenemos nosotros como país? ¿No? Y ahí tiene mucho que ver las autoridades y los ministerios, en este caso el Ministerio de Vivienda y Construcción, porque ellos tienen a cargo el tema de reordenamiento territorial, la planificación urbana, incluso la construcción de nuevas ciudades, pero no nuevas ciudades desordenadas, sino hablamos de construir ciudades planificadas desde su concepción, utilizando herramientas tecnológicas para poder gestionar eficientemente los recursos y servicios que se brindan en las ciudades. Definitivamente es un gran reto el tema de la planificación urbana a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que en el país existen ya ciudades como Lima, que son caóticas y que crecieron de forma desordenada y que es bien difícil, no lo digo yo, lo dicen los expertos coreanos y los expertos japoneses, que dotar de inteligencia una ciudad antigua como Lima, que creció desordenada, es un gran reto para cualquier planificador urbano o planificador de proyectos urbanos.
¿no? Pero es totalmente diferente la realidad cuando tú diseñas una ciudad desde cero, ¿no? Bien planificada. Y ahí traigo a colación un comentario que me hizo en alguna oportunidad unos expertos coreanos, que más adelante en una diapositiva les voy a mostrar cómo es que Corea los últimos 20 años es el líder mundial en diseño de ciudades inteligentes. A la fecha tiene 7 a 8 ciudades en proyecto, construidas desde cero para 250.000 ciudadanos. ¿No? Más adelante tengo unas diapositivas muy interesantes donde vamos a ver cómo es que ellos hicieron realidad esto justamente para poder descongestionar Seúl, que al igual que Lima, en algunos años, hace unos años atrás tuvo el mismo problema de caos vehicular, de sobrepoblación, de inseguridad ciudadana, exactamente los mismos problemas, pero fueron superados. Hemos hablado del tema de la urgencia de planificar la construcción de ciudades, ¿no? Desde su concepción, y tener modelos de ciudades como estas, totalmente, se podría decir, planificadas, urbanizadas, que puedan también respetar el tema medioambiental, ¿no? Sin impactar al medio ambiente de una forma armonizada, que es lo que nosotros buscamos con los proyectos que vamos a mostrar ahora en las diapositivas que vienen, ¿no? La idea es utilizar las herramientas tecnológicas para poder garantizar, eh, se podría decir, una calidad de vida a los ciudadanos desde el punto de vista de poder monitorear la contaminación ambiental, de poder monitorear el tema de la eficiencia energética, ¿no? De poder monitorear eficientemente el abastecimiento del agua, ¿no? Monitorear la ciudad para poder minimizar el tema de la delincuencia, ¿no? Entre otros servicios que vamos a ver en el transcurso de la presentación, ¿no? Y entonces yo traía aquí un poco para cerrar la parte introductoria y no para no demorar mucho en este tema, es que algo que sí necesitamos urgentemente es el tema de elaborar un plan maestro de ciudades inteligentes, ¿no? En inglés le llaman los coreanos un master plan, ¿ok? Los coreanos tienen para todo master plan, pero esto es importantísimo. Si nosotros queremos superar de aquí a mediano o largo plazo este gran reto que es la sobrepoblación, tenemos que empezar a planificar ciudades desde cero y para eso tenemos que elaborar un plan maestro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos definir? Definitivamente necesitamos identificar los stakeholders del proyecto, necesitamos elaborar planes de trabajo con cronogramas por fases de proyecto. Ningún proyecto de este tipo se puede trabajar en una sola fase. Hablamos de 3, 4, 5 fases, de 5 fases alrededor de 20 años, ¿no? Definitivamente no todas las ciudades cumplen los requisitos mínimos para hacer este tipo de proyectos. Tienen que tener, como vamos a ver más adelante, infraestructura básica, redes de banda ancha, ya sea por fibra, ya sea por redes móviles. Necesitamos identificar cuáles son esas ciudades candidatas que cumplen los requisitos mínimos, ¿no? Aquí, por dar un ejemplo, Lima, Arequipa, Cusco, el norte del país, entre otras ciudades, podrían ser unas buenas candidatas. Y hay que definir los servicios, ¿no? En función a la cantidad de servicios que definamos, impacta en el costo del proyecto, ¿no? Y eso es también un punto importante, el tema de definir las modalidades de financiamiento, ¿no? A nivel de la región hay buenas iniciativas, el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Brasil, que hay iniciativas de proyectos de ciudades inteligentes donde han podido obtener de parte del gobierno central un fondo para hacer este tipo de proyectos pilotos, para poder identificar cuáles han sido las mejoras que se han conseguido con este tipo de proyectos, ¿no? En un periodo de evaluación de 5 años para ver cómo ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Se han definido una serie de indicadores, la cual se han ido midiendo año a año en un periodo de 5 años, y esto gracias al apoyo del gobierno por el tema del financiamiento. Entonces, rápidamente, ¿qué cosa es una ciudad inteligente sostenible? A lo largo de esta presentación, por favor, asocien como sinónimos una ciudad digital y una ciudad inteligente. Hay unas ligeras diferencias que en este caso no lo voy a comentar, pero
Una ciudad inteligente va más allá de una ciudad digital, ¿ok? Pero ya existe una definición adoptada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la que dice cosas muy interesantes. Una ciudad inteligente se ha definido, ¿no? Y esto no lo ha hecho, no lo ha definido un consultor internacional, no. Esto lo han definido más de, diríamos, 15 países que integran la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la cual también el Perú, en este caso, quien habla, tuvo la oportunidad de pertenecer al grupo de trabajo de Smart City del 2014, en la cual se definió qué cosa era ciudad inteligente para la UIT. Entonces, una ciudad inteligente es una ciudad innovadora, definitivamente. ¿Y qué cosa utiliza? Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de mejorar los servicios urbanos y mejorar la competitividad, ¿no? Porque lo que se quiere es responder a las necesidades de las generaciones presentes y futuras, ¿no? Yo creo que esta es una definición bastante completa, de las cuales se puede cantar una serie de definiciones más, se podría decir, más tecnológicas, porque si ustedes buscan en internet y googlean ahí, ustedes van a encontrar más de 20 definiciones de lo que es ciudad inteligente, ¿no? Definitivamente cada país adopta, en base a sus realidades, cuáles son la definición que mejor se adecua a su realidad. El Perú también definió en el 2018, si no me equivoco, nosotros intentamos definir intentamos usar una definición para lo que era una ciudad digital, ¿no? Como les decía, una ciudad inteligente es mucho más sofisticado que una ciudad digital. Para los proyectos que vamos a mencionar en esta diapositiva, una ciudad digital debe de tener como mínimo, y así está definido, lo definimos en el MTC de la mano con el MEF, que una ciudad digital, el MEF, estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, que para que una ciudad sea considerada como digital, debe de haber implementado como mínimo tres proyectos, ¿ok? Tres proyectos de infraestructura para mejorar los servicios ciudadanos, ¿ok? Utilizando herramientas tecnológicas y plataformas digitales. Por ejemplo, como ven ustedes en la imagen, ¿no? Yo he puesto ahí como ejemplo nada más, por ejemplo, el transporte inteligente, ¿no? Que es un servicio de transporte inteligente, un servicio de seguridad ciudadana, un servicio de monitoreo ambiental para ver la calidad del ambiente, ¿no? Servicios de salud pública, servicios de turismo, incluso los servicios de gestión de riesgo y desastre. Entonces, imagínense que yo tengo un proyecto, ¿no? Como vamos a ver más adelante, un proyecto que lo vamos a hacer en Piura. Entonces, yo necesito definir como mínimo tres servicios de las que he mostrado aquí, entre otros que hay, ¿ok? Para que usando, como les decía, herramientas e infraestructura, herramientas digitales e infraestructura, pueda mejorar los servicios de la ciudad, como mínimo tres servicios. Entonces, como habíamos dicho antes, es importante definir quiénes son los stakeholders de este tipo de proyectos, y como son estos proyectos que tienen, se podría decir, un alcance nacional, donde el impacto se va a ver a nivel de la ciudadanía, ¿no? Mejorar la calidad de vida es el objetivo principal de estos proyectos. Entonces, las partes interesadas, los stakeholders son básicamente los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, la sociedad civil, ¿no? También incluimos como stakeholder a las empresas privadas porque son ellos los proveedores de las tecnologías, ¿no? Qué mejor que ellos que conocen la tecnología para poder ponerlas al servicio de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos dos grandes grupos de stakeholders. Tenemos los stakeholders privados y los stakeholders públicos, ¿no? Definitivamente tiene que haber una articulación entre todos estos stakeholders que van a participar de estos proyectos, ¿no? Como se dice aquí en la diapositiva, estos actores van a actuar, son actores que actúan muy estrechamente, ¿no? Porque todos tienen intereses vinculados a la idea de ciudad inteligente para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar el crecimiento económico. Ese es el fin
el fin supremo de este tipo de proyectos. Entonces, habíamos hablado que necesitamos infraestructura, que necesitamos utilizar herramientas digitales para esto, ¿no? Por consiguiente, necesitamos, se podría decir, diseñar una infraestructura, una arquitectura digital para la ciudad, ¿no? Esto no es más que una interpretación de una arquitectura que nosotros le hemos llamado multicapa. En realidad no es una propuesta nuestra, sino que la hemos adaptado en una propuesta de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como les había mencionado antes. Este grupo temático de Ciudad Inteligente definió una arquitectura digital multicapa para este tipo de proyectos, ¿no? Y consta de tres grandes niveles, ¿no? Como se puede ver en la PPT, el nivel más, se podría decir, desde mi punto de vista, uno de los más importantes es el nivel, la capa de sensores. En esta capa nosotros necesitamos implementar redes sensores, ¿no? Porque necesitamos monitorear cómo está la ciudad y para eso pues necesitamos tener un dispositivo electrónico que pueda capturar el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, una crecida de río, por ejemplo, monitorear, por ejemplo, la calidad del aire, incluso las cámaras de videovigilancia, ¿no? También forman parte de esta infraestructura, de este nivel de sensado y monitoreo, ¿ok? Porque necesitamos obtener información que luego va a tener que ser almacenada y analizada en otra capa, ¿ok? Que le voy a comentar en unos minutos. Entonces, tenemos la capa más baja, que es la capa de sensores. Después tenemos la capa de comunicaciones, ¿no? Porque esos sensores tienen que llegar hasta un centro de operación, a un centro de operación integrado a través de una red de comunicaciones. Para este caso, nosotros definitivamente tiene que ser una red de comunicaciones de banda ancha. Este tipo de proyectos se soportan sobre fibra óptica o sobre red móvil de 4G para arriba, ¿no? Hablamos de la necesidad de poder transportar grandes volúmenes de datos, no solamente de los sensores, sino principalmente de las cámaras de vigilancia que necesariamente se tienen que instalar en todo, se puede decir, en diferentes puntos de la ciudad dentro en el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, los sensores se conectan al centro de operaciones, que no es más que un data center, ¿no? Donde definitivamente tenemos que alojar todos los servidores y todas las unidades de almacenamiento, ¿ok? Y eso va a estar interconectado con los sensores a través de una red, a través de una red de banda ancha. ¿Ok? Entonces, en este gran data center, que es el nivel 3, que es la capa de datos, ¿no? Definitivamente tenemos que utilizar las tecnologías que tenemos que hacer análisis de datos, ¿no? De toda la información que vamos a recolectar, definitivamente tenemos que analizarla, ¿ok? Para tomar decisiones en función a lo que nosotros podamos identificar. Dentro del proyecto, por ejemplo, y más adelante lo vamos a mencionar, en la capa 1, que es la capa de sensores, nosotros nos soportamos mucho en lo que son las cámaras de vigilancia de alta resolución, ¿ok? Porque va a ser importantísimo el reconocimiento facial y la generación de patrones de comportamiento a través de lo que pueda capturar la cámara, ¿no? Estos, como vamos a ver más adelante, no son las cámaras estándares, son cámaras de nivel un poco más avanzado, ¿ok? Que tengan esa capacidad de poder soportar diferentes algoritmos, inclusive algoritmos de compresión de imágenes, para que la transmisión de esa información sea un poco más suave a través de la red de comunicaciones de banda ancha, ¿ok? Entonces, toda la parte de inteligencia del proyecto va a estar almacenado en estos servidores. Estamos hablando incluso de utilizar eh, software de inteligencia artificial para poder, y más adelante les voy a contar un poco más a detalle, pero les voy adelantando que un proyecto como estos utilice esa combinación de Big Data y los softwares de inteligencia artificial para poder identificar patrones de comportamiento y tomar decisiones
por ejemplo, en aplicaciones concretas como el tráfico vehicular para controlar semáforos, para controlar, eh, o mejor dicho, para socorrer en el caso de algún accidente ¿no? En la que la cámara esté detectando eh, de repente algún incendio o algún choque, inmediatamente a través de unos algoritmos podemos difundir esa información, ¿ok? Para que llegue a las autoridades y puedan tomar acción inmediata. Entonces, hemos hablado de tres capas y por último tenemos la capa de aplicación, que es la capa 4, ¿no? Donde es la parte que llega al ciudadano, ¿no? Porque como ustedes entenderán, pues los ciudadanos no les interesa conocer la capa de sensor, la capa de comunicación, la capa de datos, a ellos solamente con tener un dispositivo móvil, ¿no? Les llega la información en tiempo real, ¿no? Y eso es lo que ellos finalmente usan, ¿ok? A ellos les interesa más tener la aplicación, más tener el servicio que tener información de las capas inferiores. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo que hemos adoptado, el modelo recomendado por la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero también pongo aquí cuál es el modelo japonés, ¿no? El modelo japonés ya habla de plataformas comunes de IoT, ¿no? Este término IoT, bueno, de repente algunos los conocen, pero es el término de Internet de las cosas, ¿no? El Internet of Things, plataforma común sobre el cual se conectan diferentes, se puede decir, soluciones. Se van integrando de forma modular diferentes soluciones a una plataforma única de IoT, ¿no? Estamos hablando de un acceso común a diferentes módulos en función a los requerimientos específicos de la ciudad, ¿no? Si, por ejemplo, una ciudad necesita mejorar el transporte, mejorar la prevención de desastres, entonces simplemente se trabaja sobre dos módulos. Si más adelante la ciudad necesita implementar otro tipo de servicios, simplemente como un proyecto individual, como un módulo adicional, se va incorporando a una plataforma única común que se había instalado en la ciudad. Ahora, el modelo coreano, no sé si se ve bien ahí, está un poco pequeño la diapositiva, pero les cuento, el modelo coreano es un modelo, es una plataforma smart abierta, ¿no? Yo diría que es muy parecida al modelo japonés porque es un modelo modular también, es a través de interfaces modulares en función a los requerimientos de la ciudad. Ahora, ellos van un poco más allá y son un poco más cuidadosos del tema de la seguridad de los datos. En el caso del modelo japonés no se menciona, pero en realidad en los tres modelos es necesario pues garantizar la seguridad, la seguridad de la información que estamos manejando y definitivamente los algoritmos de seguridad de los datos, ¿no? Hay que garantizarlo en los tres niveles. Entonces el modelo coreano es un modelo que integra, ¿ok? De forma modular plataformas de IoT, sumado con redes de acceso e infraestructura de U-City, lo que ellos le llaman U-City es de las ciudades ubicuas, no sé si han escuchado ese término, pero a lo que se refiere es a que la infraestructura que se instale va a garantizar la conectividad de cualquier ciudadano en Corea, ¿ok? Desde cualquier lugar a cualquier hora. Si alguna vez o de repente alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Corea, ustedes van a ver que ahí tienen conectividad, o sea, tienen acceso a Internet en cualquier parte, ya sea en los subterráneos, sea en los centros comerciales, sea en los aeropuertos, en las calles, incluso Wi-Fi gratuito. Hasta creo que es el 40% gratuito y lo da el gobierno coreano de forma gratuita, porque tienen más del 100% de penetración de telefonía móvil en Corea. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestros proyectos pilotos, ¿no? Necesitamos identificar lugares, ciudades que cumplan ciertos requisitos. Definitivamente, como habíamos mencionado, no todas las ciudades cumplen. Aquí en esta diapositiva yo he marcado algunas en base a ya análisis que habíamos hecho antes en otros ministerios porque ya hemos trabajado esto con anterioridad, entonces hay ciudades que de cierta manera cumplen los requisitos mínimos. Por ejemplo, Piura es uno de ellos, Tacna es uno de ellos,
Arequipa, Cusco, Chiclayo. ¿Y qué cosa cumplen, no? A ver, esas ciudades tienen cobertura 4G, ¿ok? Al menos en un área de 23 kilómetros cuadrados tienen buena cobertura 4G. No estamos hablando solamente de cobertura, sino también de calidad de servicio. O sea, me refiero a que se garantiza ciertos niveles de megabit por segundo, ¿ok? Casi todo el día. O sea, la calidad del servicio es aceptable. Y también en esas zonas hay proyectos de fibra óptica, ya sea de empresas privadas o proyectos de fibra óptica del gobierno. Ustedes habrán escuchado de la red dorsal de fibra óptica. Bueno, esa fibra óptica pasa por estas ciudades, ¿no? Como una red dorsal. Entonces, para este tipo de proyectos podríamos usar, si es necesario, ¿no? En coordinación con los gobiernos locales, regionales y nacionales, los backbone de fibra óptica y también un tramo de fibra óptica privada si fuera necesario. ¿Ok? Ahora, estas ciudades también tienen planes de desarrollo urbano y catastro, porque eso es importantísimo, porque si tú vas a hacer un proyecto en una ciudad donde no sabes qué hay, o sea, no sabes si está enterrada red eléctrica, si hay las redes de alcantarillado, por dónde pasan, o sea, es bien complejo. Necesitamos tener información a la mano, como los planes de desarrollo urbano y catastro, que nos ayuden a nosotros a identificar qué es lo que tiene la ciudad cuando vamos a implementar el proyecto, ¿no? Y en ese sentido es importante que estas ciudades cuenten con infraestructura básica. Hablamos de tener electrificación, electricidad, infraestructura, o sea, iluminación en las calles, infraestructura de telecomunicaciones, ducterías subterráneas, si fuera el caso, entre otras tipos de infraestructura. ¿Ok? Ahora, dentro de las tecnologías habilitadoras, así las llamamos nosotros, hemos identificado estas. Las que pongo aquí son las más importantes que en realidad se usan en este tipo de proyectos, ¿no? Hablamos de tener redes de banda ancha, hablamos de fibra óptica, ¿no? Para redes cableadas, y si tenemos, bueno, se complementan en realidad, ¿no? Hablamos de una parte por fibra y hablamos una parte por red móvil, porque los usuarios que van a usar sus teléfonos inteligentes, sus smartphones con aplicaciones diseñadas a la medida, necesitan que se garantice la conectividad inalámbrica, al menos en el área de influencia del proyecto, ¿ok? Entonces hablamos de banda ancha, hablábamos de data center, ¿no? Hablábamos probablemente de servicios de cloud, ¿no? Software de Big Data y a través de las redes sensores garantizamos lo que es el IoT para que de forma integrada, se puede decir de forma articulada, todas estas tecnologías habilitadoras puedan brindarnos a nosotros lo que queremos, que es mejorar los servicios ciudadanos para que la población pueda estar, se puede decir, tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, el IoT, el Internet de las Cosas, no es más que la evolución, diría yo, de lo que antiguamente se llamaba las comunicaciones máquina a máquina, ¿no? Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado lo que es el machine to machine, ¿no? Esto, o los que son electrónicos, bueno, quien habla es ingeniero electrónico, especializado en telecomunicaciones, pero recuerdo hace muchos años que ya se hablaba bueno, se usaba en la industria y se sigue usando en la industria una red, una gran cantidad de sensores para monitorear procesos industriales, ¿no? Para gestionar procesos industriales, ¿no? Y jamás se le llamó Internet de las Cosas, sino que cuando apareció el Internet y se interconectaron esas redes sensores para monitorearlas remotamente a través del Internet, ¿no? Apareció, a alguien se le ocurrió llamarle a eso el Internet de las Cosas. Entonces ahora ya todos hablamos esos términos porque son términos comunes, ¿no? Que ya hace muchos años ya se están usando. Y lo interesante de esto es que hay una serie de dispositivos que ya están, que están embebidos en cosas que nosotros usamos, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta que existen eh, refrigeradoras, ¿no? Con conexión a internet, que ya te dicen si tu refrigeradora está vacía, te puede monitorear la temperatura, te dice falta esto, falta lo otro, ¿no? Y eso es porque tiene una serie de sensores embebidos en el equipo, ¿no? Así como ven aquí también en la PPT, vemos unas zapatillas,
¿no? Que te puede de repente, tiene unos sensores en la plantilla que te puede de repente contabilizar la cantidad de pasos que das, ¿no? Eso sumado en un software, en un programa que te monitorea de repente, cómo está tu salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta es una solución, ¿no? Que se hace con Internet de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que dice la tendencia al respecto? Dice que en 2020, y eso no es mentira, es algo que incluso algunos ya lo estamos percibiendo, nosotros vamos a tener, cada persona va a tener 6 dispositivos conectados por persona. O sea, hablamos de un teléfono móvil, de una tablet, de una computadora, no sé, ¿qué más? De un smartwatch, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, dispositivos conectados a Internet, 6 a 7 por persona en el 2020. Esto, yo he visto, incluso en mi trabajo, que hay personas que tienen 2, 3 celulares, tienen una tablet, o sea, eso se ve incluso actualmente cómo es que ha crecido tanto te podría decir, dispositivos digitales que te pueden dar información y es algo como nuestros celulares inteligentes, esto es algo común actualmente, ¿no? Incluso ahora los chicos que han nacido recientemente, que se conocen como los nativos digitales, ¿no? Habrán escuchado ese término, nativos digitales, ¿no? Para ellos es esto común, ¿no? Estar conectados todo el tiempo al Internet, bajando, no sé, bajando videos por YouTube o viendo Netflix o jugando juegos de video en red, es para ellos normal, ¿no? Ok, entonces, ¿qué necesitamos garantizar? Habíamos dicho cobertura móvil, ¿no? Esto es un poco cómo se distribuye la red móvil en una ciudad, ¿no? La tendencia es que cada vez la cobertura móvil es más pequeña porque la cantidad de usuarios aumenta, ¿no? Es inversamente proporcional, o sea, más usuarios, o sea, más cantidad de usuarios demanda más recursos de la red, entonces el área de cobertura de una estación base celular se va achicando, ¿no? Se va haciendo más pequeña porque necesita concentrar toda su energía en un área más pequeña para poder atender a la cantidad de usuarios que le requieren pues más megabits por segundo, más velocidad, más capacidad, ¿no? Entonces hablábamos también de la red de fibra óptica, porque también existe en estos proyectos de ciudades digitales algo muy interesante, ¿no? Nosotros podríamos hacer proyectos de teleeducación y telemedicina, ¿ok? O sea, garantizando una conectividad de banda ancha por fibra óptica y diseño de un software a la medida, ¿no? Podríamos hacer teleeducación y telemedicina. Entonces, bueno, este es una PPT que la puse así como para referencia. En este tipo de proyectos nosotros usamos lo que ustedes ya conocen, 2 tipos de fibra, la monomodo y la multimodo, ¿no? Usamos para lo que son los proyectos de FTTH, que son la fibra a la casa, ¿no? Fiber to the Home. El modelo de fibra que estamos usando es el G657 porque tiene una serie de características que se puede decir se acomodan a este tipo de proyectos. Y para la parte multimodo, ¿no? Que es la parte de distancias cortas, nosotros usamos estos 2 tipos de fibra óptica. Ok, esos son para los sistemas de comunicación de corto alcance, la 50 a 125 micrómetros, la OM3 y la OM4, y la 62.5 es la 125 micrómetros. Esto es de fuente de Fiber Home, un proveedor de fibra óptica que es el número 3 mundial. Estos son los proveedores que existen, entre otros, pero que se usan en este tipo de proyectos, estos tipos de fibra óptica. Entonces, qué es lo que queremos en un proyecto de ciudad inteligente? Nosotros queremos monitorear este tipo de escenarios, ¿ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del uso de infraestructura y de herramientas digitales como Big Data e inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, bueno, estoy escuchando algunas personas que se están integrando. Muy, muy buenas noches. Creo que como en 20, 30 minutos de lo que empezó. Por favor, únanse. Ok, y gracias por conectarse. Y de igual manera no se han perdido nada porque este video está siendo grabado y después va a ser publicado, entiendo yo, así que pueden tener acceso en cualquier momento. Entonces estaba yo en la parte en la que les estoy contando que este tipo de proyectos de ciudades digitales, ok, no es posible si es que no tenemos
infraestructura especializada para este tipo de soluciones. ¿Ok? Porque esta imagen que ustedes están viendo es la imagen que vería un operador del centro de operaciones en un tipo de proyectos como este. El operador del centro de control y monitoreo va a poder ver desde su estación de trabajo cómo está el tráfico vehicular, cómo está el tema de la prevención de desastres, ¿no? Para tomar inmediatamente acciones si fuera necesario, comunicar a las autoridades y poder, se podría decir, establecer un protocolo de comunicaciones para poder atender a la ciudadanía en caso fuera necesario, ¿no? Como ya habíamos dicho, lo que necesitamos son los data centers, necesitamos, ahora, no todo va a tener que ser hardware, ¿no? Definitivamente hay una buena cantidad de software aquí y el tema de la virtualización también está metido en este tipo de proyectos, ¿ok? Porque para darles una idea, un proyecto de ciudad inteligente o de ciudad digital, mejor dicho, para un área de 23 kilómetros cuadrados, ¿no? Y teniendo en cuenta tres servicios, por ejemplo, seguridad ciudadana, transporte vehicular y la gestión de riesgo de desastres, en 23 kilómetros cuadrados está presupuestado más o menos entre 10 a 12 millones de dólares, ¿ok? Eso incluye hardware, software, infraestructura, fibra óptica, entre otros elementos de red. Entonces, el costo es alto para este tipo de proyectos. Estamos hablando de proyectos de 12 millones de dólares en la que tenemos que optimizar los recursos. Entonces, si tenemos data center con full hardware y no tratamos de virtualizar, de repente vamos a encarecer el proyecto. Entonces hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos cuando formulamos un porcentaje de virtualización. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a entrar al punto 5, que estamos hablando de los servicios Smart. Estamos hablando de servicios Smart, estamos hablando de cómo es que dotamos de inteligencia en la ciudad para que los servicios que se brindan, ¿ok? Sean más inteligentes, entre comillas, ¿no? O sea, que el ciudadano pueda estar prevenido de que, por ejemplo, en esta calle, ¿ok? A ciertas horas del día hay un congestionamiento y yo voy a tener acceso desde mi teléfono, ¿no? Con una aplicación diseñada a la medida, voy a tener acceso a todas las cámaras que están instaladas en ese lugar donde está el congestionamiento y voy a poder visualizar en cualquier momento si está congestionado o no para yo tomar una decisión y irme por otra ruta y llegar rápido a mi casa, se podría decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que priorizar los servicios. Como había mencionado antes, hay una serie de servicios que se pueden brindar a una ciudad, pero tenemos que seleccionar algunas. Si queremos ser ambiciosos y querer implementar el proyecto con más de tres servicios, tengan por seguro que su proyecto va a superar los 15 millones de dólares. Entonces, ahí vas a tener un gran reto porque financiar un proyecto de 15 millones de dólares vas a tener se podría decir que hacer una enorme gestión para poder conseguir ese financiamiento. ¿Ok? Entonces, no sé si habrán escuchado este término, el término del ITS, que son los Intelligent Transport System, que son los sistemas de transporte inteligente. Esto ya básicamente al año que estamos, 2019, esto es un estándar internacional, que fue pensado exclusivamente para dar solución al problema de transporte vehicular. Entonces, en este tipo de proyectos estamos adoptando ese estándar de ITS para utilizar los modelos, se puede decir, las soluciones que ya contempla el estándar. ¿Ok? ¿Y de qué hablamos ahí? Ahí estamos hablando de lo que son eh, señales de tráfico, ¿no? O sea, controlar señales de tráfico, las comunicaciones de vehículo de vehículo a vehículo, ¿no? La detección de vehículos a través de la instalación de sensores, ¿no? Y todo esto es posible porque es necesario, como decía antes y vuelvo a repetir, es necesario que el área de influencia del proyecto cuente con conectividad de banda ancha. ¿Ok? Ahora, también el estándar ITS contempla soluciones de geolocalización satelital para buses. Ustedes habrán visto algunos distritos aquí en Lima, incluso ya lo tienen, ¿no? El tema de aplicaciones en la cual tú puedes ver
si alguna línea de bus está llegando, o en cuánto tiempo llega una línea de bus, ¿no? Si es que no lo han visto, bueno, esta solución en realidad es una solución adoptada de los coreanos y de los japoneses, ¿no? Y de los españoles, porque los españoles también trabajan mucho este tipo de aplicaciones, ¿no? Muy interesante porque tú puedes saber en qué momento llega el bus que tú quieres, o en el caso español o en el caso coreano, no esperan el bus, sino esperan el tren subterráneo, ¿no? Porque para ellos es crítico. Imagínense ustedes que un coreano o un chino pierdan un tren, ¿ok? Que se conecta con otro y con otro y con otro. Si lo pierden, definitivamente perdieron el día. Entonces, necesitan usar esta aplicación con tal precisión porque de eso depende que lleguen al trabajo puntual o que se pierdan todo el día sin hacer nada. ¿Ok? Entonces, el estándar ITS también contempla los sistemas de observación y detección a través de los sistemas, los CCTV System, ¿no? Que son más como los circuitos cerrados de televisión, pero con cámaras, obviamente, de reconocimiento facial, de control a distancia, ¿no? Porque este tipo de cámaras, como seguramente algunos de ustedes ya los conoce, como las cámaras PTZ, pueden ser controladas remotamente, ¿no? Las cámaras Domo, para girar si es que quieres visualizar un cierto ángulo. A diferencia de esas cámaras, ¿no? Estas de aquí, por ejemplo, imagínense ustedes que sucede un evento, sucede un incendio, ¿no? Y una cámara capta ese incendio. Las otras que están al revés, perdón, las otras que están alrededor de ese incendio, automáticamente giran y apuntan hacia el lugar donde se ha producido el incendio. Y automáticamente comunican a través de un canal de control, comunican a la central, al operador de la central, que está sucediendo un incendio en este momento. Ahora, imagínense que el operador de la central no está en su estación de trabajo porque salió por X razones, porque no tiene por qué estar todo el día también en el centro de control, está haciendo otras cosas. Entonces, a través del canal de control le llega al operador un mensaje al celular del operador para que le avise que está sucediendo este incendio y automáticamente el operador regresa al centro de operaciones y comienza con todo el protocolo de gestión de riesgos para que puedan ir a socorrer el incendio, ¿no? Se pone en contacto con los bomberos, con la policía, con el centro médico, etcétera, para que tengan competencias en este tipo de situaciones, ¿ok? Definitivamente en este tipo de proyectos es necesario el tema de la difusión de mensajes a través de terminales móviles. Y para esto es importante el diseño de aplicaciones en diferentes sistemas operativos, porque casi todo lo que se comunica al ciudadano es a través de su teléfono móvil, ¿no? Y el estándar ITS así lo contempla. Ahora, hablábamos de infraestructura para este tipo de proyectos, ¿no? No estamos hablando de cualquier infraestructura, ¿ok? Tengan en cuenta que una ciudad digital o, yendo más allá, una ciudad inteligente es una ciudad, se podría decir que no contamina, es una ciudad diseñada, ¿ok? Para cierta cantidad de ciudadanos, no es una ciudad con tráfico, contaminada, no. No es una ciudad contaminada visualmente tampoco, o sea, no vamos a ver una ciudad digital, una ciudad inteligente, no vamos a ver infraestructuras de telecomunicaciones grandes, ¿ok? O encima de los techos que puedan, se podría decir, tener un impacto visual alto, ¿no? Entonces, para ese tipo de proyectos se ha pensado un tipo de infraestructura especial, diseñada a la medida, ¿ok? Que aloja en su infraestructura la cámara de vigilancia, pantallas digitales de comunicación, iluminación inteligente, iluminación LED inteligente, incluso incluye el tema de cargadores de autos eléctricos. ¿Ok? Yo sé que aquí en el Perú no hay carros eléctricos todavía, pero ya se viene usando este tipo de infraestructura en proyectos en Europa, en Asia, en Estados Unidos
Y les doy un dato, en Chile. En Chile se está usando este tipo de infraestructura en proyectos pilotos que están haciendo. ¿Ok? Esto se llama Smart Pool, son postes inteligentes, ahora todo es smart. ¿Ok? Este es un poste inteligente. Ahora, no queremos decir con esto que este tipo de infraestructura lo tenemos que importar desde Asia o lo tenemos que importar a Europa. No, nosotros diseñamos esta infraestructura y o sea, hacemos el diseño, no necesitamos hacer el diseño, sino hacemos nuestro requerimiento, ¿ok? Y lo mandamos a fabricar a un proveedor de infraestructura que tenemos aquí. En el Perú hay más de 50 empresas serias que pueden hacer este tipo de infraestructura. ¿Cuál es lo interesante de esta infraestructura? Esta infraestructura, como ustedes pueden ver, tiene todo integrado. El panel digital ahí es una cosa muy importante porque a través de ese panel digital, la autoridad, por ejemplo, la municipalidad puede informar a la población, ¿no? Te puede mandar por ahí, por ejemplo, qué temperatura estamos, una noticia importante que es de interés de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este Smart Pool, este poste inteligente, tiene una conexión de fibra óptica, ¿ok? Tiene una conexión de fibra óptica y también te permite alojar en la parte superior una antena para comunicaciones móviles, ¿no? Entonces, al tener todo integrado, optimizas recursos, optimizas dinero, ¿no? Optimizas espacios públicos, porque ya no necesitas poner una infraestructura para la cámara, una infraestructura para la antena móvil, una infraestructura para el panel digital, no, está todo integrado en uno. Este es el modelo de infraestructuras que nosotros contemplamos en los proyectos de ciudades digitales. Ok, ahora vamos a hablar un poco de los proyectos pilotos que hemos hecho aquí en el Perú. Aunque no lo crean, hemos hecho o estamos en camino a concretar el primer proyecto piloto de ciudad inteligente en el Perú, que es en Piura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Como habíamos comentado, no todas las ciudades pues cumplen los requisitos mínimos para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Definitivamente se necesita repotenciar la infraestructura existente, ¿no? Para poder canalizar a través de ducterías para que por ahí pase la fibra óptica o cualquier otro, se podría decir, medio de transporte de datos que sea necesario. Puede ser subterráneo, también puede ser aéreo, ¿ok? Pero a lo que voy es que necesitamos repotenciar la infraestructura básica que tiene la ciudad. ¿Y qué es lo que hemos hecho, ¿no? Para el caso y me adelanto un poco, ¿no? Para el caso de Piura, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos instalado, bueno, al menos se tiene pensado instalar esta infraestructura, ¿ok? No es que en este momento ya esté instalado, sino que está en proyecto, ¿ok? Y quiero dejar eso bien en claro. Se ha pensado instalar infraestructura, habíamos dicho Smart Pool, para instalar ahí las cámaras y a través de todo el río Piura, no sé si habían escuchado el río Piura, que es el río que se para desbordando cada año cuando hay lluvias, el fenómeno del Niño, ese río Piura se para desbordando y inunda toda la ciudad o la zona urbana de Piura. ¿Ok? Entonces, a lo largo del río Piura lo que se piensa hacer es poner una serie de sensores para medir el nivel del agua, ¿ok? Y a través de la red móvil comunicar a las autoridades y también a través de enlaces de fibra óptica comunicar al centro de operaciones, ¿no? Entonces, un punto importante para estos proyectos es el centro de operaciones. El centro de operaciones es como el corazón de toda esta solución. Es donde está la parte inteligente de la solución, ¿ok? Desde donde se va a monitorear todo lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y esto va a estar interconectado con las diferentes autoridades que tienen competencias en temas de gestión de riesgos, con el tema de seguridad ciudadana, con el tema de tráfico, con el tema médico, ¿no? Así es, como ven aquí en esta imagen, así es un centro de operaciones integrado en Corea, ¿no? Definitivamente no estamos, nuestro proyecto no pretende construir un centro de operaciones de este nivel, sino que aquí lo pongo como referencia. Esperamos que más adelante en algún proyecto más grande, más ambicioso, quizás podamos tener algo como esto, ¿ok? Pero lo que quiero mostrar aquí es cómo es que se ve la ciudad desde ese centro de operaciones, ¿no? Cuando el proyecto ya esté 100% implementado y esté optimizado, vamos a
tener la posibilidad de monitorear toda la ciudad y todos los eventos que sucedan en la ciudad durante las 24 horas del día, todo el año. Entonces, un poco para contarles eh, cómo es que se seleccionan las ciudades candidatas, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, aunque no es un ejemplo, en realidad es algo que sí sucedió en su momento para poder seleccionar a Piura como una ciudad, como la ciudad elegida para hacer un proyecto piloto de ciudad inteligente, ¿no? Existieron tres candidatos, Huancayo, Piura, Tacna, y luego de hacer una serie de evaluaciones, como por ejemplo el tema del acceso de redes, ¿no? Hicimos una comparación, las redes que tiene actualmente Junín contra la que tiene Piura, contra la que tiene Tacna, y llegamos a la conclusión que tanto en redes como en infraestructura básica y como en planes de catastro, Piura estaba, se podría decir, cumplía los requisitos mínimos, Piura y Tacna en realidad, ¿ok? Piura y Tacna cumplían los requisitos mínimos para hacer un proyecto de ciudad inteligente, ¿no? Entonces, definitivamente ese análisis se tiene que hacer previo a definir cuál es el área del proyecto, ¿no? O sea, si nosotros pretendemos hacer un proyecto de la mano con un gobierno local, o sea, me refiero con una municipalidad, definitivamente tengo que reunirme con las autoridades locales, tengo que conocer la ciudad, tengo que hacer una evaluación desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? Si cuenta con los requisitos mínimos para hacer un proyecto de esta envergadura. ¿Ok? Ahora, la ciudad inteligente de Piura no se hizo sola. Y aquí resalto, y si esto está quedando grabado, destaco el aporte importantísimo del gobierno coreano para hacer un proyecto de ciudad inteligente, un proyecto piloto de ciudad inteligente en Piura. Se ha hecho a través de cooperación coreana y a través de diferentes expertos coreanos que han venido al Perú, varias oportunidades. Se levantó información y se hizo un estudio de factibilidad, ¿ok? Para poder determinar el alcance del proyecto y el análisis técnico-económico. Entonces, esto es un poco del contenido que tiene el estudio de factibilidad y lo que debe de tener como mínimo un estudio de factibilidad de este tipo. Ustedes pueden ver ahí que hay un análisis general del país, un análisis general de la ciudad, ¿no? El análisis general de la ciudad incluye hacer encuestas a la población para saber cuáles son sus demandas, ¿no? Para poder identificar cuáles son y para darle prioridad a cuáles son esas demandas, ¿no? Se tienen que hacer encuestas. Eso va en la parte de análisis general de la ciudad. Eh, Hay una detección de la información, hay un diseño de servicios, hay un diseño del sistema, hay un plan de implementación, hay análisis de factibilidad y las conclusiones finales son la definición de los indicadores en cuanto vamos a mejorar los indicadores de la ciudad, ¿no? Definitivamente todo proyecto de ciudad digital tiene que definirse los indicadores para ser medibles en el tiempo, ¿no? No se trata nada más de ir a hacer un proyecto, instalar infraestructura, instalar hardware, software, todo, y listo, y me voy. No. En este tipo de proyectos lo importante es la medición en un promedio de 3 a 5 años si realmente mejoran los servicios, o mejor dicho, mejoran los indicadores que se han definido para este proyecto, ¿no? Más adelante les voy a mostrar qué indicadores estamos hablando. Entonces, para el caso puntual de Piura, ¿ok? Se ha pensado en tres grandes fases, ¿ok? Una fase que esperemos se concrete este 2019, ya les voy a contar por qué digo que esperemos que se concrete. Hay una segunda fase que debería ser en el 2020 y una tercera fase que debería ser en el 2021. Ahora, esto de aquí es un modelo que ha sido propuesto por los expertos coreanos en base a su experiencia de más de 20 años construyendo ciudades inteligentes en Corea y transmitiendo su tecnología a nivel mundial. Esto es la forma más, se podría decir, más eficiente que lo ven los coreanos de cómo implementar una ciudad inteligente en Piura. Empezamos desde un proyecto piloto, había dicho, no sé si tomaron nota, 23 kilómetros cuadrados
es un área promedio para hacer un proyecto piloto con un presupuesto entre 10 y 12 millones de dólares. Tomen nota de eso porque eso es importante. Empezamos siempre de lo más pequeño. Empezamos de un proyecto piloto en una ciudad de 23 kilómetros y empezamos definiendo servicios, ¿no? Y lo que se llama la construcción base de una ciudad inteligente, ¿no? Y en el caso de Piura, abarca solamente la zona urbana del distrito de Piura. No vamos más allá. Si vamos más allá y queremos hacer todo el departamento de Piura, imagínense en cuánto nos va a costar, imagínense en cuánto nos vamos a demorar, imagínense lo complicado que es en el Perú hacer un proyecto de inversión pública, y que más adelante les voy a contar de qué estamos hablando, lo engorroso que es hacer un proyecto de inversión pública, ok, en el corto plazo. Ok, si queremos ser ambiciosos, si queremos hacer un proyecto de ciudad digital o ciudad inteligente en todo el departamento de Piura, nos vamos a demorar, yo diría que unos 10 años. Ok, entonces, vamos a empezar de lo más pequeño con una construcción base de ciudad inteligente. Esperamos después de eso, cuando esté en operación y cuando después ya hemos monitoreado, pasar a una segunda etapa y una tercera etapa. La etapa más avanzada es tener un servicio avanzado de ciudad inteligente en toda el departamento de Piura. ¿Ok? Obviamente hablamos de la zona urbana de Piura. ¿Ok? Eso se podría decir, es un reto en realidad, pero va a depender de muchos factores. ¿Ok? Ahorita nos estamos concentrando exclusivamente en la fase uno. ¿Ok? Listo. Esto que ven aquí es la arquitectura digital de Smart City Piura. La primera parte de la presentación les habría hablado de la arquitectura digital, les habría hablado del modelo adoptado de la UIT, del modelo japonés y del modelo coreano. Este es el modelo, ¿no? Basado en el modelo coreano, pero aterrizado al proyecto de Piura. Como ustedes pueden ver ahí, espero que se vea, bueno, yo lo veo aquí un poco pequeño, pero si lo amplían seguramente que ven mejor que yo. Definitivamente, como decía, el corazón de este proyecto es el Centro de Operaciones Integrado, ¿no? Tiene interconectado las redes sensores, ¿ok? Que está en el lado izquierdo. Cuando hablamos de redes sensores estamos hablando de las cámaras, estamos hablando inclusive del semáforo, estamos hablando de los sensores de nivel de agua, estamos hablando de los sensores de smog, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de la red de sensores. Y eso está interconectado al centro de operaciones, como les había comentado, ¿no? Y tiene un enlace externo, así le han llamado, un enlace externo con diferentes organizaciones, tipo Defensa Civil, tipo CENAMI, tipo la Policía Nacional, y también con los operadores de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque en este modelo está pensado para que a través de las redes de las empresas móviles se puedan enviar mensajes de alerta temprana. ¿Ok? Imagínense ustedes que estén sentados ahorita, imagínense que ustedes son de Piura, están sentados ahorita y hay una crecida de río y se desborda el río. Cuando esté implementado este proyecto, ustedes van a recibir una alarma, una alerta en su celular y les va a prevenir de que evacúen y que se vayan a un lugar seguro. Y eso gracias a que vamos a interconectarnos con la red de los operadores. ¿Ok? Entonces, esto es el modelo que se adoptó, el modelo de arquitectura que se adoptó para Piura. Y como les decía, esto es lo que van a tener los ciudadanos en Piura. ¿Qué es lo que van a tener? Van a tener aplicaciones diseñadas a la medida, ¿ok? ¿Qué? Para recibir reportes de emergencia, para recibir reportes de tránsito, para recibir reportes de desastres naturales y una serie de plataformas de servicio, ¿ok? Que van a hacer, se podría decir que el ciudadano esté informado en todo momento. ¿Por qué? Porque se detectó en el estudio de campo que si bien es cierto, Piura tiene una serie de entidades que tienen a cargo el tema de la gestión de riesgos y desastres. Sin embargo, la población nunca está enterada de lo que sucede porque la información está en la web, pero los ciudadanos no tienen acceso a la web. Más bien, la información debería llegarles a los celulares. O sea, la información debería ir hacia el ciudadano, no al revés. El ciudadano no debe ir hacia la información, ¿no? Entonces, se tuvo por conveniencia,
¿no? Y eso en base al estudio de campo que se hizo, que los piuranos tienen, al menos lo de la ciudad, donde es el área de proyecto, todos tienen smartphone, o yo diría un 90% tienen smartphone. Entonces usemos ese smartphone para que a través de su celular reciban todo tipo de información a través de una aplicación diseñada a la medida. ¿Ok? Entonces hablábamos de los servicios Smart. Para el caso de Piura, estamos hablando de reconocimiento inteligente de incidentes, ¿no? Si hay un choque, no sé, hay algún accidente de tránsito, a eso estamos considerándolo un servicio inteligente de incidentes. Ahí después el servicio de información de autobús y tráfico inteligente, ¿no? También tenemos el servicio inteligente de aparcamientos ilegales, ¿no? Se detectó en el estudio de campo que hay calles que están llenas de autos y que están parados ahí todo el día porque han usado la pista como sus estacionamientos, ¿no? Entonces, eso ya no va a ser así. Entonces, ahora, después o cuando se termine el proyecto, esperamos de que podamos detectar a esos vehículos no autorizados, ¿ok? Para que se tomen acciones y se pueda liberar la vía y se libere el congestionamiento vehicular en algunas calles de Piura. Después tenemos el servicio de alerta inteligente de desastres. Eso es lo que yo les contaba hace un rato. El envío de mensajes de alerta temprana a través de los teléfonos móviles, ¿no? Ese es un cuarto servicio que va a tener el proyecto de Smart City Piura. Entonces, les hablamos un poco de los beneficios hace un momento. Entonces, en este momento, en esta fase en la que está el proyecto de Piura, es un poco complicado definir los indicadores, porque estamos al menos los responsables o sea, las nuevas autoridades de Piura están evaluando una serie de cosas, ¿ok? Lo que yo les muestro aquí en pantalla son indicadores de un proyecto similar en Corea. Y estos son datos que lo han dado los consultores, los expertos coreanos en su análisis del proyecto Smart City Piura. Ellos esperan mejorar, reducir el tiempo de respuesta en un 46% usando aplicaciones de participación ciudadana, haciendo el tema de la integración inteligente de números de emergencia. Ellos esperan que se reduzca en un 46% el tiempo de respuesta. Después, esperamos que se reduzca la tasa de criminalidad en un 29% utilizando estas soluciones de videovigilancia y reducir en un 55.6% el tema de los aparcamientos ilegales, ¿no? Ahora, definir, como les decía, no se trata de de hacer el proyecto y listo, y nos vamos, no, se trata de evaluar en el tiempo cómo estos indicadores realmente han reducido, se podría decir, han reducido, o mejor dicho, han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos porque ahora son zonas más seguras, ahora el tránsito está más fluido, ahora ya no hay aparcamientos ilegales, ahora la gestión de riesgo de desastres se hace de manera más eficiente, ¿no? Entonces, eso es importante medirlo en un tiempo de entre 3 y 5 años. ¿Ok? Ahora, la organización operacional propuesta para la ciudad inteligente de Piura tiene la siguiente estructura. Definitivamente un centro de operaciones, un centro de control integrado, ¿no? Que monitorea toda la ciudad, no puede ser administrado por cualquier persona. Hablamos de profesionales, expertos en redes, hablamos de expertos en hardware, expertos en aplicaciones y expertos en base de datos, ¿no? Y eso dirigidos con un administrador general de sistemas. Esta es una estructura mínima, básica, que debe tener un centro de operaciones integrado. Y este es lo que va a tener Piura cuando implemente el proyecto. Ok, entonces ya estamos entrando casi en la parte final, que es el esquema de financiamiento. A ver, haciendo un poco de resumen, habíamos hablado un poco de las tendencias mundiales y las problemáticas mundiales de sobrepoblación, lo que ocasiona grandes retos en las administraciones y lo que debemos mirar es en la construcción de nuevas ciudades, pero no ciudades hechas así por así, sino bien planificadas, utilizando herramientas tecnológicas y plataformas digitales para mejorar los servicios de la ciudadanía y para mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Entonces, y para hacer eso necesitamos mejorar la infraestructura, eh, garantizar conectividad de banda ancha, definir servicios.
¿ok? Después, ¿qué necesitamos? Necesitamos identificar un área de proyecto. Y para identificar un área de proyectos necesita que cumpla ciertos requisitos técnicos. ¿Cuáles son esos? Banda ancha, infraestructura básica, eh, fibra óptica, si es que tú, ¿no? Preferentemente fibra óptica, y el tema de información sobre su planificación urbana y catastro. Después, ¿qué necesitábamos hacer? Necesitábamos hacer un estudio de campo, hacer un estudio de prefactibilidad para definir una serie de requisitos. En primer lugar, hacer encuestas a la población para identificar sus demandas y hacer unas priorizaciones. Hay que identificar las demandas para priorizar qué servicios les vamos a dar, porque en función a la cantidad de servicios que se dan, ¿no? Se hace más o menos caro el proyecto. Ahora, recuerden, y lo he dicho varias veces, los proyectos pilotos de ciudad inteligente en el Perú, en promedio, están en 23 kilómetros cuadrados, 12 millones de dólares, entre 10 y 12 millones de dólares de inversión, y tres servicios. Servicios de seguridad ciudadana, servicios de tráfico vehicular y servicios de gestión de riesgos y desastres, en el caso de Piura. En el caso de Tacna, como vamos a mencionar en un momento, hablábamos de tráfico vehicular, eh, seguridad ciudadana y turismo. ¿M? Porque, y lo vamos a ver más adelante, turismo es para Tacna uno de los pilares económicos de la ciudad, ¿no? Al estar en la zona de frontera, ellos tienen un gran reto de poder repotenciar el tema del turismo. Entonces, una vez que hemos hecho todo eso, tenemos que ponernos a pensar de dónde obtenemos el financiamiento para nuestro proyecto, ¿no? Hablamos de una inversión entre 10 a 12 millones. Hablábamos de que estos proyectos están pensados para hacerlo de la mano con los gobiernos locales o regionales, o inclusive gobiernos nacionales. Entonces, tenemos que conocer un poco de los esquemas de financiamiento que hay para proyectos de inversión pública, y yo les voy a hablar desde mi punto de vista del esquema más simplificado posible, que es el de obras por impuestos. Definitivamente, y actualmente hay una serie de proyectos que se hacen a través de este mecanismo de inversiones que se de obra por impuestos, eh, por el tiempo, se podría decir, en la que se pueden ejecutar los proyectos. Imagínense que que hoy, 2019, empezamos a planificar el proyecto. Haciéndolo, si fuera a través de unas asociaciones público-privadas, van a pasar 5 años y todavía no tenemos aprobación de proyecto. Si usamos horas por impuestos y tenemos una empresa privada interesada, en 3 años podríamos hacer el proyecto. O sea, en 3 años está 100% terminado operativo y empezando la fase de evaluación del proyecto. O sea, la fase, se podría decir, de los indicadores del proyecto, ¿no? Pero si fuera a través de otro mecanismo, yo diría que se va un poco más allá de los 5 años. Entonces, ¿en qué consiste las horas por impuestos? O también conocido como OXI, ¿ok? Hora por impuesto, OXI, es lo mismo. Es un mecanismo que permite a una empresa privada, ojo, a una empresa privada, financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, con cargo a su impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso de Tacna, en el caso de la ciudad de Tacna, había una empresa privada interesada que es Sauder Perú. ¿Ok? Entonces, Sauder Perú hace proyectos de obra por impuestos para hacer puentes, carreteras, colegios, etcétera, 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 a través del mecanismo de obra por impuestos. ¿En qué consiste esto? En esto consiste en que Sauder Perú, en vez de pagar los impuestos a la SUNAT bueno, que se van finalmente al Tesoro Público, utilizan ese dinero para hacer un proyecto de inversión, ¿ok? Un proyecto de inversión a través de un gobierno local o regional, como por ejemplo hacer un proyecto de seguridad ciudadana, ¿ok? Entonces, en primer lugar, ¿qué necesitamos tener? Necesitamos tener una empresa privada interesada en hacer este tipo de proyectos. Y yo les aseguro que ahora hay no sé, hay una buena cantidad de empresas interesadas en hacer este tipo de proyectos.
¿ok? ¿Por qué? Porque los gobiernos locales, o sea, los alcaldes que han asumido sus funciones este año, ¿ok? Están muy, muy interesados en hacer ese tipo de proyectos porque mejoran la calidad de vida de su gente, de su población, y necesitan que gente que conozca de proyectos de inversión pública, preferentemente, les ayuden a poder hacer realidad un proyecto de esta magnitud. ¿Ok? Entonces, y solamente puse esta lámina para que tengan en cuenta. La reconstrucción con cambio en el norte se está haciendo, bueno, algunas partes, algunos proyectos se hace a través de obras por impuestos, ¿no? Porque es un mecanismo ágil, un mecanismo rápido para hacer proyectos. Entonces, ¿qué tipo de proyectos podemos hacer a través del mecanismo de obra por impuestos, ¿no? Miren, no sé si se ve, pero hay 21 tipos de proyectos de inversión pública, al menos lo que he puesto aquí, seguramente hay más, pero al menos son los más conocidos. Tenemos proyectos de seguridad ciudadana, ¿no? O sea, un proyecto de ciudad digital incluye una solución de seguridad ciudadana. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos proyectos de telecomunicaciones, ¿no? Proyectos de electrificación, turismo, relleno sanitario, defensas ribereñas, planta de tratamiento de aguas residuales. Podemos hacer proyectos, o sea, mercados podemos hacer carreteras, puentes, canales de irrigación, entre otros. 21 tipos de proyectos de inversión pública, al menos los que he identificado, en la cual aplica el mecanismo de obra por impuestos, ¿no? Ahora, y ese mecanismo de obra por impuestos está definido en el marco del Invierte-P. ¿Ok? Es importantísimo, señores que hacen proyectos, ¿no? Todos los que estamos metidos en este mundo fascinante de hacer proyectos, conozcamos, todos tienen que conocer lo que la normatividad del Invierte-P, en qué consiste, cuáles son los requisitos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hay que conocer esta normativa. ¿Ok? Entonces, para hacer este tipo de proyectos a través del Invierte-P, ¿no? Es necesario definir indicadores de brecha. ¿Qué es esto? Ustedes habrán escuchado siempre que el gobierno peruano está preocupado por cerrar las brechas de infraestructura en primer lugar, las brechas sociales, las brechas digitales, para todo hay brechas. ¿Ok? Entonces, los proyectos de inversión pública, ya sean APPs o a través de mecanismos de APPs o OXIS, están pensados en cerrar brechas. ¿Ok? Cerrar brechas. Entonces, un proyecto de este tipo, claro que sí cierra brechas, ¿ok? ¿Qué tipo de brecha cierra? Cierra la brecha digital. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales, ¿ok? Necesitan mejorar su seguridad ciudadana a través de herramientas digitales, a través de infraestructura digital. Entonces, estamos un poco ampliando la definición de brechas. Estamos diciendo que un proyecto de ciudad digital, ¿ok? Si bien es cierto, no es como construir un puente o como construir una carretera, no, esto es más tecnológico, ¿ok? Pero el fin es mejorar la calidad de vida del ciudadano ¿a través de qué? A través de la mejora de los servicios, ¿a través de qué? Del uso de infraestructura, podríamos decir, infraestructura de telecomunicaciones, herramientas tecnológicas, plataformas digitales, hardware, software, para reducir una brecha que tiene la ciudadanía en los pueblos a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, como que tratamos de calzar esa definición de brecha en un proyecto de ciudad digital. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí en esta lámina, que parece media complicada, en realidad no lo es. Ya, me gustaría que se fijen solamente el lado derecho de la lámina donde dice flujograma para GR, GL y universidades públicas. GR es gobierno regional, GL es gobierno local y universidades públicas, ¿correcto? Entonces, ese es el proceso que debes de seguir para hacer un proyecto de obras por impuestos
¿no? De la mano con un gobierno local, o sea, una municipalidad, o de la mano con un gobierno regional. ¿Cuántas fases son? Son 4 fases. Y esas están definidas. Nuevamente les digo, les pido a que se conecten, bajen información del Ministerio de Economía y Finanzas, de Proinversión, referidas al InviarTP y a los mecanismos, diversos mecanismos de inversiones que existen y cuáles son los procedimientos que hay que seguir. Aquí en forma simplificada he mostrado las 4 fases: la fase de priorización, la fase de actos previos, la fase de procesos de convocatoria y la fase 4, que es la de ejecución, ¿no? Entonces, todo empieza con la fase de priorización, lo que significa que el consejo municipal, en este caso el alcalde y su consejo, ¿ok? Prioriza un proyecto. Tendría que priorizar un proyecto de ciudad digital para poder cumplir la fase 1 de este proceso de obra por impuestos. Y prioriza un proyecto de inversión público que sea viable, tiene que ser viable, ¿no? Obviamente, todas estas fases tienen que trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes les pueden dar el soporte, la asesoría en este tipo de procesos. ¿Ok? Después, en la fase 2 de actos previos, hay que formar un comité especial evaluador, ¿no? Para elaborar las bases, ¿no? La base del concurso, porque te tienen que hacer un concurso público para poder definir quién es el ganador para hacer el proyecto, ¿no? En la fase 3, que es el proceso de convocatoria, hay un proceso de convocatoria de adjudicación de buena pro para que la empresa ganadora del proyecto, ¿no? Y una vez que se tiene definido la empresa ganadora del proyecto, viene la fase de ejecución. Para realizar la ejecución se tiene que firmar un convenio entre la municipalidad, si que lo hace con el gobierno local, y la empresa privada. Porque en ese convenio queda establecido, ¿no? En la conformidad para emitir unos certificados que se llaman ICIPRL, que son los certificados de inversión pública para los gobiernos locales. O sea, ¿qué significa este certificado? ¿Qué es? Como la empresa privada va a poner el dinero, en vez de pagar sus impuestos, va a poner su dinero para hacer un proyecto, entonces alguna entidad le tiene que dar a la empresa privada una especie de certificado, ¿no? Que le avala que ha utilizado el dinero en una obra pública para que después pueda canjear eso por un pago de impuestos. O sea, está cambiando, por eso le dice obra por impuesto. Está cambiando el dinero que puso el privado, en vez de pagar el impuesto, ha hecho una obra y eso lo está cambiando por un certificado que se llama CIPRL, ¿no? Un certificado que lo puede emitir el gobierno, en este caso el gobierno local, se lo da en este caso a la empresa privada, y la empresa privada va y lo abona a la SUNAT o lo da al Tesoro Público, que es el equivalente de estar pagando sus impuestos. ¿Ok? Ahora, la fase de ejecución incluye una etapa de mantenimiento hasta 5 años, y normalmente la etapa de mantenimiento tiene que estar a cargo de la municipalidad. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, hay una serie de fases en este flujograma para hacer un proyecto de obra por impuesto a través del gobierno local. También hay una serie de pasos para cuando se hace un proyecto a través del gobierno nacional. Tiene algunas fases adicionales, pero siguiéndolas paso a paso y con el soporte de los especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas o también de Proinversión, si fuera el caso, esto de aquí no es complicado. Esto de aquí es seguir cuidadosamente todos los pasos, conseguir todos los requisitos, seleccionar a los stakeholders indicados, en este caso la empresa privada que quiere hacer obras por impuestos, al gobierno local, o sea, una municipalidad que esté interesada en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y los proyectistas, la gente que conoce este tipo de proyectos, porque ahí tiene que hacerse una sinergia entre los 3 stakeholders para que se haga un proyecto como este tipo. ¿Ok? Entonces, este modelo que acabo de explicar, se hizo un buen intento el año pasado. Digo un buen intento porque no se concretó, pero es un buen intento para hacer un proyecto de ciudad digital en Tacna.
se siguieron todos los pasos para que el proyecto de Tacna sea financiado a través de los recursos de obra por impuestos que maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el gobierno local de Tacna ya no disponía de fondos para hacer obra por impuestos porque ya habían hecho una serie de proyectos y donde todos sus recursos estaban comprometidos. Entonces, al no tener recursos, ellos pueden solicitar el apoyo de un gobierno regional, que sería lo lógico, o otra vez a través de un gobierno nacional. Pero Tacna lo hizo a través del gobierno nacional, a través de un ministerio como el MTC, y se hicieron una serie de gestiones y una serie de, se podría decir, eh, acciones para que se pueda concretar el proyecto. ¿Ok? Gracias a esto, nosotros creamos un indicador de brechas que está actualmente vigente en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas para hacer proyectos de ciudades digitales. Si es que no hubiéramos hecho ese, si no existiera un indicador de brecha, no pueden hacer un proyecto de este tipo. Ahora sí lo pueden hacer, porque ya existe un indicador de brechas que está bajo, se podría decir, los proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque lo creamos ahí el año pasado, un grupo de profesionales del MTC, quien habla también, incluido, hicimos este gran esfuerzo de crear, de crear, primero proponer al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De proponer un indicador de brecha que después fue aprobado y que fue publicado por el ministerio y que actualmente lo pueden utilizar para que puedan hacer este tipo de proyectos. Entonces, el convenio de Tacna tuvo una aprobación financiera, tuvo una aprobación legal, tuvo una firma de convenio. Bueno, la firma de convenio quedó en stand-by, por eso no tienen cheque aquí en la lámina, que fue, se podría decir, el último paso en la cual nos quedamos ahí, pero se definieron indicadores. eh, Se encargó la formulación a una unidad formuladora, se crearon los indicadores en el Banco de Inversiones, ¿no? Y se hizo la publicación del indicador en el peruano a través de la normativa del INVIERTP. Entonces hicieron una serie de esfuerzos para que Tacna sea el proyecto número 2 de ciudad digital, ¿ok? Donde los servicios que se iban a hacer ahí eran, como decía, seguridad ciudadana, transporte vehicular y turismo, ¿no? Entonces, esperamos que se pueda concretar. Eh, yo creo que hemos terminado. Para poder cerrar esta presentación, yo quería mostrarles esta lámina de lo que viene haciendo Japón, ¿no? Japón es definitivamente uno de los países más innovadores del mundo en realidad, y ellos actualmente están impulsando lo que ellos llaman la sociedad 5.0, que es la sociedad superinteligente. ¿No? Si ustedes pueden entrar a este link o a este video, miren, yo los voy a poner para que ustedes vean cómo es que piensa hacer Japón de aquí en el corto plazo, utilizando la tecnología que Japón desarrolla, ¿no? Quiero compartir este video, a ver. Wilmer. Bueno, está en japonés, pero yo voy a tratar yo no sé japonés en realidad, pero la idea es que podamos entender juntos qué quiere decir este video. Wilmer, ¿me escuchas? Sí. Sí, Wilmer, creo que todavía no ha cargado el video, pero Ah, mientras está cargando el video, tenemos una pregunta. Eh, la pregunta dice, ¿qué tan preparados y conscientes estamos en acondicionar o tener proyectos basados en ciudades inteligentes? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿puedes repetir la pregunta porque estaba Sí, como sí, con el claro. video? ¿Qué tan preparados y conscientes estamos en acondicionar o tener proyectos basados en ciudades inteligentes? Ya. Mire, a ver, yo vengo viendo estos proyectos desde el 2014. Cuando empezamos a tocar este tema,
a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y en diferentes exposiciones o charlas que nos invitaban, hablábamos de esto. Esto era como un sueño, ¿ok? Los alcaldes, las autoridades regionales, incluso los viceministros, ministros, asesores y demás, pensaban que esto era un sueño y que esto era una locura. Definitivamente han pasado ¿cuántos años? 4, casi 5 años, ¿ok? Y gracias a Dios, este tipo de proyectos ahora sí se pueden hacer realidad, no de la magnitud como se ven en los videos coreanos, japoneses, europeos, no, definitivamente a ese nivel no vamos a llegar, al menos en el mediano ni largo, bueno, al menos en el corto plazo, ¿ok? Lo que yo he notado, ¿ok? Y te digo porque he participado en algunas reuniones este año con los nuevos alcaldes, ¿ok? Que existe una voluntad, tremenda voluntad de las autoridades para hacer este tipo de proyectos en sus ciudades. Si bien es cierto, ellos necesitan un acompañamiento en todo el proceso de formulación de este proyecto hasta la implementación y hasta se podría decir, bueno, implementación y la puesta en operación, incluso hasta el monitoreo, operación y mantenimiento, necesitan un acompañamiento porque desconocen, ¿ok? La parte tecnológica, ¿ok? Ellos tienen todas las mejores intenciones para que se haga realidad este tipo de proyectos. Yo creo que necesitamos, todos los que estamos metidos en este mundo fascinante de hacer proyectos, ¿no? Desde la gente que hace infraestructura, software, hardware, nuestra labor es concientizar, compartir la información, capacitar a estos tomadores de decisiones, a los que tienen la autoridad temporal, pero tienen ese poder de decisión para hacer cosas concretas. Y tienen, en muchos de los casos, el financiamiento, que se podría decir el cuello de botella, para hacer este tipo de proyectos. Definitivamente, lo que nosotros estamos buscando con este webinar es concientizarlos a que se reúnan con esas autoridades, les cuenten el proyecto. Estoy completamente seguro que ellos inmediatamente o sea, les va a interesar tanto que inmediatamente los van a llamar. Les digo porque así ha sucedido, por experiencia propia les digo, hay muchas autoridades interesadas en este tipo de proyectos, hay que capacitarlos, hay que compartir la información, hay que hablar claro en qué consiste el proyecto, en qué te vas a beneficiar, tus ciudadanos, qué es lo que vamos a mejorar, ¿no? Y trabajar con ellos también y de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas, con Proinversión, con especialistas en el tema de proyectos de inversión pública. Ese es el punto, yo diría que es el punto que todos tenemos que conocer. Es un punto débil actualmente, al menos lo que yo he notado, ¿ok? Una cosa es hacer un proyecto privado, ¿ok? ¿No? Con todos los lineamientos del PMBOK y todo eso, es un proyecto cuando ya está ganado. Pero hacer un proyecto de inversión pública, ya necesita conocer la normativa nacional para que realmente sea un proyecto que se concrete y sea exitoso. Sí. Bien, Wilmer, muchas gracias por la respuesta. Creo que nos queda claro que es importante concientizar a todos para que este tipo de megaproyectos pues sean exitosos. No sé si hay alguna pregunta adicional, pueden escribirla en el chat para poder responderla y creo que ya podemos ir viendo el video. Si lo Sí, tienes yo quería listo. que me confirmes si es que estás viendo la Sí, pantallita. sí se ve la pantalla. Ya. Les decía, este es un video bueno, el año pasado, el 2018, hubo un evento de ciudades inteligentes y vinieron unos expertos japoneses. Yo quedé gratamente sorprendido porque este experto japonés no tenía ni 20 años de edad, ¿ya? Y él había sido graduado de una universidad y en temas de ciudades inteligentes. Entonces, él compartió este video que es en lo cual está trabajando Japón y que es la sociedad 5.0,
y seguramente vamos a tener novedades de ese, se podría decir, de ese gran concepto de Ciudad 5.0 japonés. Y aquí les voy a mostrar un poco eso. Este en japonés realmente no interesa mucho entender lo que dicen, pero sí lo que muestra. Ay, caray. Ujú. Aló, ¿me escuchas? Sí, Wilmer, te escuchamos. Ok, entonces un poco para comentar este video, no sé si se han percatado, pero aquí prácticamente está mucho de lo que hemos hablado. En primer lugar, ustedes han visto los drones que a través del reconocimiento facial identifican a la niña y le dan el paquete. En segundo lugar, ustedes se habrán dado cuenta de las zapatillas que son zapatillas IoT, con sensores embebidos, como habíamos dicho. En tercer lugar, ustedes habrán visto la comunicación entre máquina-persona a través de un refrigerador que prácticamente le pregunta a la niña qué quieres tomar de desayuno. Y esa máquina tiene inteligencia artificial. Después hemos visto a una señora de edad que se podría decir, haciéndose un tratamiento con un doctor a distancia, y eso es telemedicina, pero no telemedicina básica. Tiene un nivel se podría decir, de atención médica avanzada simplemente a través de una cámara. Y después he visto, al menos yo he visto, que la niña entra a la tienda y ¿no? Compra y paga con su celular, ¿no? Paga con su celular. Una aplicación y paga con su celular. Después sale de la tienda y ¿qué he visto? Visto a su compañero que tiene las mismas zapatillas con IoT embebido y que están esperando a un bus. Y el bus es un bus autónomo. Es un bus que no tiene chofer, es un bus autónomo. Obviamente tiene inteligencia artificial. Llega y reconoce a los niños que tiene reconocimiento facial, ¿no? Y se van. Entonces, en este video lo que nosotros vemos es la tecnología puesta al servicio del- de la sociedad. Y si alguna vez han tenido oportunidad de escuchar a los japoneses, a los coreanos, a los chinos, incluso a los españoles, a los alemanes, ¿en qué nivel se podría decir, en qué nivel de tecnología están aterrizados a solucionar problemas concretos de la sociedad? ¿Ok? Nos vamos a sorprender. Y nosotros, un país de este lado del mundo, que estamos con nuestros propios problemas, con problemas por todos lados, que ya conocemos y que salen en la prensa todos los días, yo creo y estoy
convencido que los ingenieros de la época, los ingenieros de software, los ingenieros programadores, los ingenieros electrónicos, de telecomunicaciones, todos ellos tienen que hacer proyectos que sirvan a la sociedad. No solamente hacer proyectos que sirvan a la empresa privada, no, tienen que hacer proyectos que tengan un impacto social, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos con este webinar, dejar ese mensaje, ¿ok? Que el país necesita utilizar las tecnologías al servicio del ciudadano, ¿no? Más bien quería yo terminar agradeciendo realmente a Evelyn, a los organizadores, a ti, por darme la oportunidad de poder conversar no sé exactamente cuántos están conectados, pero igual me gustaría que este video se pueda compartir y que nos podamos contactar si fuera necesario para poder hacer, se podría decir, un webinar 2 si es que alcanza el tiempo, porque esto es solamente se podría decir, una muestra de lo que hemos hecho. Esto tiene toda una base técnica detrás, tiene todo un diseño, un dimensionamiento de la red y un dimensionamiento del proyecto, que definitivamente no lo podemos contar en una hora ni en una hora y media, ¿no? Esto va más allá de solo una PPT, sino esto va más allá, esto se concreta en un proyecto tangible, en diseños, en tema de ingeniería. Pero eso será motivo, si es que hay el interés de que sea aún más adelante de tocar unos temas, siempre y cuando ustedes pues lo permitan y exista el interés de por medio, ¿no? Entonces yo quería ya terminar, quiero compartir, discúlpame un ratito, quiero compartir esta para terminar, ¿no? Agradeciendo a todos ustedes, a todos los que se han dado un tiempito para estar conectados. No sé si ves la lámina. Sí la vemos, sí la Ya, vemos. entonces simplemente quería yo terminar diciendo que a lo largo de todos estos años, ¿no? Mira cómo ha evolucionado la humanidad, ¿no? La humanidad ha ido evolucionando, ¿no? Desde la coexistencia con la naturaleza, ¿no? El desarrollo de las técnicas de irrigación, ¿no? El tema de la invención de la locomotora, y después la invención de la computadora y el internet y el teléfono móvil. Y mire dónde está la sociedad 5.0, que es el video que hemos visto, que es la sociedad de Japón. Está en la cima de la pirámide. Entonces la pregunta que yo hago, y la hice esta en una conferencia hace un par de meses, es ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el Perú en esta pirámide? ¿No? Entonces, es un gran reto, como decía, es un gran reto para todos los ingenieros y técnicos y profesionales en general, que nos apasiona la tecnología, que nos apasiona hacer proyectos, es dónde estamos nosotros y cuál es nuestro granito de arena para llegar siquiera a la mitad de la pirámide, o diría, o a 3/4 partes de la pirámide, ¿ok? Entonces, nada, muchas gracias con todos, este es mi correo, mi celular, muchas gracias. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, yo también quiero agradecer a todas las personas que se han registrado, se han dado un tiempo para asistir a este webinar. Ha sido un tema bastante interesante, implementación de proyectos de ciudades digitales. Vemos que hay mucho trabajo por hacer en nuestro país. Esperemos que se pueda concretar. Despedirme y agradecerles y también recordarles seguirnos en las redes para que estén informados de los webinars, talleres, puedan leer el blog digital. Se les va a hacer llegar por correo la grabación de este webinar para que puedan volver a verlo. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.